todos, bienvenidos una vez más al quinto episodio de nuestro podcast Diálogos Internacionales en su sección Encuentro Crítico, producido por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mi nombre es Jimena Rodríguez, estudiante en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la facultad y también presentadora de nuestro podcast. Sin embargo, no estoy sola y hoy tenemos a una invitada súper querida que ustedes ya conocen de uno de nuestros episodios pasados. Bienvenida, doctora Virginia Valdivia. Muchas gracias, Jimena. Es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. En verdad estamos muy contentos de tenerla de vuelta. Sin embargo, en esta ocasión tendremos una conversación un poco diferente y que se acerca mucho a sus líneas de estudio. La adhesión de Reino Unido al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, o también conocido como TPP-11. Un tema bastante actual y relevante, del cual, por supuesto, quisiéramos obtener un análisis de una experta, ya que sus líneas de investigación van desde temas de Asia-Pacífico hasta estudios regionales, negociaciones internacionales y mucho más. Antes de comenzar, vamos a escuchar un poco sobre quién es la doctora para que ustedes, nuestros seguidores, la puedan conocer. La doctora Virginia Leticia Valdivia Caballero es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales, así como maestra en Estudio en Relaciones Internacionales y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesora investigadora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales y es responsable del proyecto Las Relaciones Económicas Transpacíficas y México en el marco de los efectos de la pandemia por COVID-19 2020-2022, vinculado al programa PAPIT de la UNAM. Por otro lado, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios sobre Asia y África y del Pacific Economic Cooperation Council, capítulo México. Bueno, nuevamente, bienvenida doctora y muchas gracias por estar aquí. Para comenzar este análisis, esta conversación, quisiéramos adentrarnos en el contexto de este momento. ¿Usted qué considera motivó al Reino Unido a buscar la participación en el TPP-11 y también qué motivó a los otros países miembros del tratado como Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda e incluso Perú a incluir este país? ¿Y cómo se ha desarrollado este proceso de adhesión hasta la fecha? Bueno, pues el 16 de julio de 2023, o sea, hace un par de semanas o casi ya un mes, pues tenemos ya la adhesión formal del Reino Unido al TPAT o al TPP-11, como bien tú lo decías, Jimena, como se conoce comúnmente, o el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o CPTPP por sus siglas en inglés. Se adhiere ya formalmente en este año, en el 2023, pero es un proceso que lleva ya varios años, porque desde el 2020 el Reino Unido pues anuncia su interés de formar parte de este gran acuerdo, que la importancia es que se convierte, es uno de los megacuerdos en el sentido en que es uno de los acuerdos que incluye más temas sobre el comercio, sobre algunos otros temas ejes del comercio, como por ejemplo cooperación, y además también incluye bastantes miembros, por lo que podemos decir que en términos económicos es uno de los acuerdos mucho más amplios en términos económicos. No el más amplio, porque el más amplio es el RCEP, o el que está firmado con China, pero sí es uno de los tratados más importantes, ¿no? Quizás más adelante hablamos de esa importancia. Pero entonces, bueno, el Reino Unido anuncia en 2020 que quiere formar parte de este acuerdo del TPAT o del TPP-11, porque ya había salido de la Unión Europea con el famoso Brexit en 2016 y pues para buscar compensar pues esas pérdidas económicas de la salida de la Unión, de su salida de la Unión Europea, pues busca otros acuerdos y busca la inclusión en otros esquemas pues regionales, que en este caso pues es un regionalismo abierto porque permite la inclusión de Reino Unido como un país diferente de la zona de la cuenca del Pacífico. Y entonces, bueno, resulta que lo dice en 2020, pero hasta 2021 inicia ya formalmente este proceso de mandar cartas al depositario, que es Nueva Zelanda, de este acuerdo, y pues inicia el proceso de negociación. Es un proceso de negociación bilateral, pero también un proceso de negociación multilateral, porque primero los países como Japón, como México, como Chile, tuvieron que negociar de manera bilateral con el Reino Unido
y que fue un proceso fácil porque ya había acuerdos de manera bilateral con el Reino Unido, con estos países. Con 9 de 11 de los miembros del TPP, ya Reino Unido ya tenía acuerdos bilaterales. Entonces quizás fue un proceso un poco más sencillo, aunque pues hasta 2022 ya inicia como esta fase final para la adhesión, y todavía ya hasta 2003, o sea, 2023, estamos hablando de que pasaron 3 años para que se lograra esta adhesión del Reino Unido al TPAT, ¿no? ¿Cuáles son como los intereses de estos países? Bueno, de los miembros, pues en general, pues intereses económicos, ampliar su mercado, formar parte de un acuerdo muy amplio en términos económicos que les permite pues liberalizar sus exportaciones, y pues poder pues mandar sus productos a un mercado bastante amplio, ¿no? Entonces, quizás como en términos generales podríamos decir eso, Jimena, respecto a esta adhesión y lo que está pasando como en la actualidad, ¿no? Por supuesto, y bueno, si bien ya estamos armando este rompecabezas, creo que también es una parte muy importante sobre esta noticia saber qué es el tratado, el cual yo recuerdo rápidamente que promueve, por ejemplo, como ya mencionó, un poco de innovación, productividad y competitividad, así como un comercio incluyente en Asia-Pacífico, por lo que podría explicarnos cómo se define el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, qué países son miembros actualmente y qué tipo de actividades o acciones se llevan a cabo en el marco de este acuerdo. Bueno, vamos a remontarnos un poco a la historia, Jimena, porque es un tratado que surge de una iniciativa desde el 2000, desde el Pacific Tree Closer Economic Partnership, que fue un acuerdo que se firma entre Nueva Zelanda, Chile y Singapur, que pues tenía la intención de liberalizar el comercio y liberalizar también los servicios para estos 3 países. Después, en el 2006, se agrega Brunei, y ya va a ser conocido no como P3, sino como P4. Después se van incluyendo cada vez más países, se firma incluso también ese acuerdo en esas fechas, y llega pues en el 2010 más miembros, entre esos Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, pero ya en el 2013 es cuando ya tenemos los 12 miembros que se conocían del Acuerdo de Asociación Transpacífico, y se cambia el nombre a Acuerdo de Asociación Transpacífico o TPP. Y entonces, se suman ya 12 miembros, que sería Nueva Zelanda, sería Singapur, sería Chile, Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú, Estados Unidos y Vietnam, ¿no? Para sumar un total de 12 miembros. Pero previo a esto hubo un proceso de rondas de negociación, fueron como 19 rondas de negociación, de manera bilateral y de la manera multilateral, para llegar a un consenso en sus 30 capítulos que componen el TPP. Y pues concluye ya la negociación, fueron 2 años de procesos de negociación, concluye en 2015, se firma en 2016, pero coyunturalmente hablando, sabemos, bueno, en ese entonces era uno de los acuerdos más amplios porque correspondía a casi el 40% del PIB mundial, lo que lo convertía en el más importante en términos económicos. Sin embargo, en el 2017 sabemos que hubo cambios en la administración de Estados Unidos, llega Donald Trump a la presidencia y ve a los acuerdos de libre comercio, tanto de manera bilateral como de manera multilateral, como acuerdos que ponen en desventaja a Estados Unidos, en términos de que están minando con los empleos en Estados Unidos, pero también que pues está generando cada vez más un déficit para la economía estadounidense, ¿no? Frente a otras economías. Entonces, viéndolo como un tratado que no beneficiaba a Estados Unidos, a pesar de que Barack Obama había hecho mucha promoción al TPP, decía que, pues, al contrario, que les iba a favorecer para los empleos, iba a favorecer para las exportaciones estadounidenses, pues llega Donald Trump y dice, no, eso no va a ocurrir, y entonces, al contrario, está minando este acuerdo nuestra economía, entonces decide salirse, se sale del TPP,
y en el 2017, en enero de 2017. Pero los países que formaban parte del TPP, principalmente Japón y Australia, deciden dar continuidad al TPP sin Estados Unidos. Las estimaciones para ese entonces eran que Estados Unidos en el 2030, por no formar parte del TPP, iba a tener pérdidas bastante sustanciales, ¿no? O sea, como más de 130,000 millones de pérdidas en términos comerciales, ¿no? Desde su comercio para el 2030. Quizás por eso ahorita Estados Unidos le está apostando a otras iniciativas en la región, como la creación de un tratado de libre comercio en el marco de esta estrategia que se conoce como el Free and Open Indo-Pacific. Y está buscando también alternativas, ¿no? Pero entonces se sale en el 2017 Estados Unidos, continúan los países las negociaciones, los 11 miembros restantes, logrando en 2018 la conclusión de negociaciones y de firmar ya el CPTPP. Pero la realidad es que el CPTPP quedó casi intacto al TPP original con Estados Unidos. Se cambiaron algunas que otras cosas, pero la realidad es que no se cambió mucho, ¿no? O sea, porque todavía existía la esperanza de que quizás Estados Unidos regresaría a este mega acuerdo, pero la realidad es que no fue así, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos esto es el acuerdo, es un acuerdo que permite la liberalización en términos comerciales, también para los servicios, también tiene cuestiones de medio ambiente, como tú mencionabas hay otros temas, propiedad intelectual y cooperación en otros rubros, ¿no? Que eso lo hace pues un tratado bastante amplio, ¿no? Ahora bien, llegando hasta aquí, me habían comentado antes de comenzar la entrevista que tiene hecho un cuaderno de investigación sobre relaciones transpacíficas llamado Geoeconomía y Megacuerdos en Asia-Pacífico, el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Por lo que nos gustaría conocer más sobre este estudio, el cual es posible tomarlo como una fuente de referencia para analizar las consecuencias de la adhesión. ¿Podría compartirnos algunos puntos clave y conclusiones de su investigación y cómo puede vincularse con el tema de este episodio? Muchas gracias, Jimena. Sí, claro. Este cuaderno de investigación es un cuaderno de investigación que se publicó el año pasado, en agosto más o menos. Y la ventaja es que lo tienen en línea y lo pueden encontrar en la página del CRI, en donde están las publicaciones. Ahí pueden encontrar este cuaderno. Y es un recorrido un tanto histórico, pero solo sobre las negociaciones, o sea, cómo fueron las rondas de negociación, qué se negoció, cuáles eran los temas, quiénes eran los actores involucrados, o sea, toda esa parte que quizás a veces no vemos tanto de los acuerdos, pero está presente ahí. Y además también lo vinculé con la geoeconomía, con este término que introduce Edward Luwak en 1990, para hacer referencia a este megacuerdo como una herramienta para poder hacer la guerra, ya no en términos militares, sino en términos económicos. Y pues el CPTPP es un contrapeso a otras iniciativas en la región, iniciativas chinas como la Nueva Ruta de la Seda o el RCEP, pues que pueden pues quizás aumentar el poderío de China, y entonces estos megacuerdos como el TPAC pues son un contrapeso a este poder geoeconómico que está teniendo China en la región. Ese es por un lado como el eje, ¿no? Las negociaciones, el término de la geoeconomía, cómo se vincula. Hay una parte también en donde se analizan los diferentes acuerdos, megacuerdos también en la región y la importancia económica, pero a grandes rasgos es como en términos de negociación y de geoeconomía, ¿no? En eso va este cuaderno de investigación. Muchas gracias. Finalmente, dada su experiencia y su conocimiento, después de estos minutos donde nos ha esclarecido el panorama, ¿cuáles considera que son las implicaciones más significativas que tendría, o más bien tiene, la entrada del Reino Unido al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico? Por supuesto, no solo para el país europeo, sino también para los demás países miembros del acuerdo en la región de Asia-Pacífico. ¿Existen posibles tensiones o desafíos que podrían surgir tanto a nivel regional como interno?
Sí, mira, yo creo que serían como en dos ámbitos. Uno, en el ámbito teórico es muy importante porque cuando hablamos, por ejemplo, de procesos de integración regional, sabemos que existen el regionalismo cerrado y el regionalismo abierto. El regionalismo abierto quiere decir que no solo se dan iniciativas regionales entre países de la misma región, sino que incluso pueden ser países de otra región, y qué es lo que está ocurriendo ahorita con el TPP. Entonces, pone como el ejemplo de esos marcos teóricos que tenemos al analizar las integraciones regionales, el decir que el Reino Unido es el primer país europeo y que está fuera de la región de la cuenca del Pacífico, no forma parte de esta región, no forma, en realidad no podría ser como miembro en términos de otro tipo de regionalismo, como el regionalismo cerrado en la Unión Europea, pero sí en Asia sí se le permite esta inclusión, ¿no? Y que además permite que se incluyan también otros temas. Eso por un lado. Por otro lado, como en la parte práctica, es evidente que va a haber expansión del comercio, permite que se integren miembros de diferentes regiones, que hay estimaciones sobre que van a aumentar las exportaciones del Reino Unido, hay estimaciones incluso también que las exportaciones de los miembros hacia el Reino Unido también van a aumentar, porque más o menos como el 99% de las exportaciones del Reino Unido van a contar también con libre acceso. Entonces, pues eso es una ventaja para el Reino Unido. Pero contradictoriamente se dice que nada más va a crecer el PIB del Reino Unido al unirse a este acuerdo. Nada más va a crecer 0.08%. O sea, lo cual realmente, pues, a largo plazo, además, en 15 años, que en realidad, pues, no es nada, ¿no? O sea, la realidad es que para Reino Unido quizás le sirve como un esquema para algunas áreas, pero para fortalecer su economía nacional, pues no, porque los números dicen completamente lo contrario, ¿no? Pero pues sí le permite tener alternativas al Brexit, ¿no? También por ahí se ha dicho que uno de los principales países que va a tener beneficio de la entrada del Reino Unido va a ser Malasia, porque Malasia exporta aceite de palma al Reino Unido, más o menos el 12% de las exportaciones más bien de las importaciones del Reino Unido de aceite de palma provienen de Malasia. Entonces se ha dicho en las noticias, varios como investigadores y demás, que Malasia es quien va a tener ventajas porque ya va a gozar de libre acceso de pues el aceite de palma al Reino Unido, ¿no? Porque se eliminaron las tarifas en ese rubro. Ya el Reino Unido, como te mencionaba, ya tenía acuerdos bilaterales con 9 de los 11 países miembros del TPP, antes sin Reino Unido. Pero entonces pues realmente como que no va a haber como tantas ventajas tan significativas. Por ejemplo, el CPTPP representaba el 13, bueno, va a aumentar un poquito, el 13.5% del PIB mundial. Ya con el Reino Unido se dice que va a ser más del 15% e incluso va a llegar hasta el 16%. Pero bueno, es significativo porque cuando estaba Estados Unidos, pues casi llegaba al 30% del PIB mundial. O sea, realmente no es como mucho, pero sí va a haber un aumento, ¿no?, del PIB mundial con la entrada de este país. También, pues bueno, Malasia era lo que decíamos. Y por ahí también he visto algunas opiniones sobre que el CPTPP, junto con los otros megacuerdos que se están generando y otras iniciativas regionales, pues lo único que están haciendo es desplazar a la OMC, porque se están priorizando este tipo de acuerdos entre los integrantes de la OMC, pero no se están generando acuerdos en la OMC, ¿no? Yo creo que más bien quizás a veces pueden servir como para ayudar a las negociaciones en la OMC, más que vaya a desaparecer la OMC, ¿no? Por este tipo de megacuerdos, ¿no? Pero sí, más bien hay una tendencia de los países hacia acuerdos multilaterales y hacia acuerdos, pues, que
no tan amplios como los acuerdos que se generarían en la OMC, pero que sí están tendiendo pues a otro tipo de acuerdos, ¿no? U otro tipo de iniciativas. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerla una vez más en este espacio y conocer el detrás y más allá sobre este hecho que incluso fue definido por el ministro de Recuperación Económica de Japón como una noticia muy significativa para promover el comercio libre y también un mercado abierto y competitivo. Esperemos, conforme pase el tiempo, podamos observar esto y esclarecer los resultados de esta negociación a futuro. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Jimena. Un gusto. A nuestros seguidores los invitamos una vez más a conocer más sobre el tema, seguir investigando y enriquecernos juntos.